Imaginad pasar 3 semanas cruzando una frontera internacional cada santa vez que tenéis que acudir a vuestro trabajo. Y no por un desajuste burocrático, ni por un error de calendario, sino porque el país anfitrión del gran torneo de tu carrera está en plena guerra con tu patria. Mientras la propia organización obligada a proteger tus derechos para competir fue incapaz de hacerlo funcionar. Y ojo, que esto no es ciencia ficción. Es lo que le ocurrió de verdad a la selección de Irán en este Mundial 2026. Y cuando el capitán iraní por fin soltó todo lo que llevaba callando durante semanas plantado en plena zona mixta, junto a los vestuarios del Lumen Field, en Seattle, ante las cámaras encendidas, sus palabras no fueron políticamente correctas ni diplomáticas. Fueron dardos crudos directos, señalando con nombres propios. No es solo una crónica deportiva, es un relato sobre lo que ocurre cuando la geopolítica choca con el mayor espectáculo del planeta y de quienes acaban pagando el precio. Cuando el organismo deportivo más influyente es incapaz de cumplir con lo que prometió su propio presidente a la cara. Analicemos primero el césped juntos, porque el puro fútbol fue una auténtica locura antes de que estallara el drama. La selección de Irán necesitaba obligatoriamente la victoria ante Egipto en este último choque del grupo G para sellar su pase directo a la siguiente ronda, pero se toparon con un empate a 1 que dejó su continuidad mundialista en el alambre. Un latigazo de Mohamed Salah fue desviado, pero Mohamed Chober cazó el rechace para adelantar a Egipto. Ahí reaccionó Ramin Rezaeian empatando para Irán, coronándose como el MVP del partido con total justicia. Mientras tanto, el capitán iraní Mehdi Taremi tuvo una de esas noches de injusticia cósmica. Falló un penalti tempranero y su disparo lo detuvo el portero egipcio, Mostafa Chober, y ya en el descuento, un gol que parecía la victoria fue anulado por el VAR por fuera de juego, por un margen milimétrico, de esos que se miden en centímetros. Esos detalles que en otra situación habrían sido la gran noticia. Acapararían todas las portadas. Egipto logró algo realmente histórico, clasificado invictos en esta fase de grupos, asegurando un pase histórico para las eliminatorias del Mundial. No es un detalle menor. Fútbol egipcio, colarse en 16avos, por primera vez en su historia mundialista. Es un hito monumental, es de los que se recordarán durante años, sin importar lo que pase después. Los faraones, segundos del grupo G, y se verán las caras con Australia en 16avos, pero el fútbol, con lo apasionante que era, pasó a segundo plano cuando Taremi se plantó ante los micrófonos. Para entender su durísimo mensaje, debemos comprender todo el calvario que sufrió la selección de Irán desde mucho antes de empezar el torneo. Y es que esta historia no arranca en junio, sino a finales de febrero, cuando el rumbo de este mundial saltó por los aires por sucesos ajenos por completo al fútbol. El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron ofensivas militares contra instalaciones nucleares iraníes. Casi de inmediato, la logística de que Irán compitiera pasó de ser un reto difícil pero viable a algo que jamás se había intentado en un torneo de fútbol. El país anfitrión del torneo estaba en guerra abierta contra uno de los países participantes. No existe norma FIFA para semejante escenario, simplemente porque nadie había tenido que redactarla jamás. Irán y su ministro de Deportes anunciaron que no competirían en esta Copa del Mundo, pero la Federación iraní rebajó la tensión con un matiz importante. No se retirarían del torneo, pero su plan era boicotear cualquier partido en territorio estadounidense. El presidente del fútbol iraní, Mehdi Taremi, fue claro: boicoteamos a Estados Unidos, no al Mundial. Punto. Ese pulso se convirtió en la gran pesadilla de los meses siguientes. Mientras, la postura de la FIFA fue tajante. El gran espectáculo debía continuar siempre. Gianni Infantino se reunió con Trump, que aseguró que Irán era bienvenido para jugar, pero dejó caer una advertencia envenenada. Quizás no debían por su seguridad. Una frase que la Federación iraní usó para exigir cambiar de sede. La FIFA denegó el traslado de sus partidos de fase de grupos de Estados Unidos a México. Argumentaron razones de pura logística, compromisos comerciales imposibles de romper. Los 3 encuentros de los iraníes se jugarían en suelo estadounidense y allí se quedarían. El acuerdo final, tras durísimas negociaciones, supuso una pesadilla tremenda y un calvario logístico para un solo equipo. Su cuartel general de entrenamiento, previsto en Tucson, Arizona, se trasladó a Tijuana, México, justo antes de arrancar el torneo. Los jugadores cruzarían la frontera solo para jugar, pero ojo, únicamente en la víspera del partido, un día antes de cada choque, sin preparación previa en suelo estadounidense, sin tiempo para recuperar en la ciudad donde acababan de jugar. Tras el pitido final, daba igual el marcador. Los jugadores iraníes y sus técnicos subían a sus
transporte para cruzar la frontera de vuelta a México. Pocas horas después del partido, Andrew Giuliani, el director ejecutivo de la Comisión FIFA de la Casa Blanca, confirmó este pacto públicamente ante la CBS, asegurando que se permitiría la entrada del equipo solo en la víspera, es decir, un día antes del choque. Lo vendió como un acuerdo bastante razonable. Para Washington era lógico, para Irán, aquello era una absoluta humillación, y aquel viaje no fue sencillo. Para el debut contra Nueva Zelanda en el SoFi Stadium de Inglewood, el propio Taremi confesó que el trayecto desde Tijuana hasta el estadio duró unas 5 horas, incluyendo lo que debía ser un vuelo cortísimo. La policía local tuvo que blindar por completo el hotel del equipo y los campos de entrenamiento para controlar. Un polvorín de aficionados, prensa y manifestantes contrarios al régimen concentrados allí. La preparación psicológica de aquellos futbolistas tuvo que improvisarse en mitad de todo aquel caos y tensión mediática. Y es que había un obstáculo, añadido, que iba mucho más allá del viaje. Según varias informaciones confirmadas por la propia Federación de Irán, hasta 15 directivos de peso y ayudantes del equipo se quedaron sin visado estadounidense durante la fase de grupos. El propio presidente, Mehdi Taj, estaba entre los vetados. 2 miembros del departamento de prensa iraní fueron visados denegados para el partido del debut. La embajada de Irán reaccionó con un comunicado oficial denunciando que Estados Unidos estaba boicoteando directamente a la selección persa, privándola de su derecho a competir en el mundial bajo condiciones normales, lejos de presiones añadidas y de tensiones injustas, señalando directamente al gobierno de Washington por politizar el fútbol. Los iraníes denunciaron formalmente ante la FIFA estas trabas en los desplazamientos antes de su segundo partido frente a Bélgica. En ese escrito de queja se destacaba el caos organizativo, el grave perjuicio en su preparación, además de una alarmante desigualdad competitiva en comparación con sus rivales directos. Una injusticia intolerable, pero la FIFA prefirió callar y no dio respuesta antes de que terminara la liguilla. Y aquí es donde las declaraciones de Mehdi Taremi cobran un valor brutal, muy lejos del típico berrinche de un jugador frustrado ante el micrófono. En la zona mixta tras el empate, le preguntaron directamente sobre ese viaje express que debían emprender de vuelta a Tijuana. Lo que soltó fue un misil directo, uno de los ataques más brutales que se recuerdan de un futbolista contra el máximo organismo en pleno torneo. Siempre nos quejamos de lo mismo, desde el primer día, confesaba Taremi. Esto es un desastre total, impresentable, lamentable. Se supone que la FIFA debe solucionar estos problemas, pero por desgracia, no han arreglado absolutamente nada. Y ojo, porque desveló una promesa directa, no la típica excusa de un portavoz, ni un frío comunicado de prensa. Según el delantero de Irán, el mismísimo presidente de la FIFA bajó al vestuario tras el pitido final del debut frente a Nueva Zelanda asumió un compromiso personal ante los propios futbolistas. El señor Infantino vino al vestuario en el primer partido y nos dijo que era solo el principio, relató Taremi. Pero la fase de grupos acaba mañana y seguimos sin tener a nuestros encargados de logística aquí. No tienen. Ese detalle dolió muchísimo más que todo lo demás que dijo. Que Infantino bajara al vestuario no era un rumor de pasillo ni una suposición. Fue un cara a cara que Taremi confirma haber vivido en primera persona, según su relato, aquellos problemas concretos que el propio dirigente admitió allí dentro. Jamás se solucionaron en las 3 semanas que duró la fase de grupos. El delantero detalló lo que esa falta de respaldo significaba en el día a día. Nuestra logística aquí no funciona. ¿Dónde está nuestra prensa? Comprobadlo. ¿Hay prensa? Ni prensas, ni utilleros, ni nadie. Cuestionó así la preparación más básica, preguntándose cómo se puede competir al máximo nivel en la Copa del Mundo sin esa estructura de apoyo que el resto de selecciones en este torneo consideran algo totalmente básico. Y entonces llegó la gran pregunta, esa que da de lleno en el corazón del problema. Imaginad que mañana nos clasificamos de ese milagro, que la suerte nos acompaña y pasamos de ronda, pero no tenemos opciones de recuperar físicamente. ¿Es posible? Alguien me lo explique si lo sabe. Al preguntarle quién era el responsable de esta tremenda vergüenza, la impotencia se convirtió en desesperación. ¿Quién nos quiere ayudar? ¿Quién? Si quieren que nos vayamos, vale. Vamos, nos echamos a un lado, pero no es justo. No podemos ni recuperar. No tenemos equipo de logística para ayudarnos. Nosotros. ¿Qué decimos? Él fue más allá, exigiendo nombres propios, no comunicados corporativos. Un nombre propio. ¿Quién arregla este caos absoluto? No lo sé. Estados Unidos, ni idea. Dadme un nombre concreto. Pero además dejó muy claro algo demoledor que merece ser escuchado con mucha atención. Amamos profundamente al pueblo de México. Adoramos Tijuana. Es fantástica. Su gente es muy humilde y cariñosa. Pero para un jugador de la élite profesional,
Esto es inadmisible. Su tremenda frustración jamás fue con México ni con su maravillosa afición, que les acogió con un calor humano inmenso durante 3 semanas de complicaciones. Su guerra era contra un sistema que obligaba a su selección a cruzar una frontera internacional de forma rutinaria para poder disputar el mundial, mientras el resto de las selecciones competidoras descansaban tranquilas en su hotel de la misma ciudad donde acababan de jugar. El seleccionador iraní Amir Galenouei compartió esta indignación, pero apuntó a un culpable directo diferente. En vez de culpar solo a FIFA, Galenouei disparó contra el anfitrión. Sé de sobra que Gianni Infantino ha hecho todo lo posible para evitar estos graves problemas de organización, confesó, pero el país organizador nos falló. Y aquí, amigos, está el gran matiz para entender las verdaderas responsabilidades. Taremi señala directamente el fracaso de FIFA al gestionar el torneo técnico. En cambio, apunta que el foco no está en la federación, sino en exigencias de Estados Unidos, ante las cuales la FIFA carece de poder de decisión. Una situación institucional realmente crítica, que pone contra las cuerdas al mismísimo Gianni Infantino. Infantino, durante todo este proceso, ha cultivado una relación sumamente estrecha con el presidente Trump, que viene de lejos. Incluso asistió a su investidura de 2025. Con los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán a finales de febrero, Infantino se reunió con Trump para garantizar que Irán pudiera competir. El presidente confirmó que eran bienvenidos en el torneo. Las trabas de la Casa Blanca, con visados denegados y restricciones de entrada, justo el día previo al partido, supusieron en la práctica una participación mermada. Estaba permitida sobre el papel, pero dinamitada internamente. La FIFA mantuvo una postura que se puede interpretar de 2 formas distintas, según se mire. Para los defensores del organismo, se destaca la gestión de Infantino, quien medió personalmente por Irán ante la cúpula del gobierno estadounidense, al más alto nivel del país. Bajó al vestuario para hablar con ellos directamente. Ningún otro organismo del deporte mundial habría logrado que un país en guerra abierta con el anfitrión compitiera en su propio territorio nacional. Sin embargo, los críticos señalan que Irán compitió durante 3 semanas enteras, en unas condiciones que ninguna otra selección habría aceptado jamás en un torneo. Las quejas de la primera semana seguían sin resolverse en la tercera, y que bajar al vestuario a dar la cara, sin cumplir luego con lo prometido allí, no equivale en absoluto a solucionar el problema de fondo. Pero más allá de buscar culpables institucionales, fíjense, este mundial abre un debate que no va a desaparecer de repente cuando termine la fase de grupos. El mundial de 2026 siempre estuvo destinado a poner a prueba de verdad los límites de un formato multisede complejo, los torneos en una sola sede. No. El nuevo formato de 48 selecciones, repartidas en 3 países, trajo una pesadilla logística a una escala que la FIFA jamás había gestionado. El caso iraní dejó claro lo que ocurre cuando esa complejidad choca de frente con el conflicto geopolítico entre rivales y el país anfitrión. Hay 39 países bajo el veto total o parcial de viaje estadounidense. Para 19 de ellos, el Departamento de Estado ya había bloqueado los visados por completo. 4 de estas selecciones nacionales competían en el Mundial: Haití, Costa de Marfil y Senegal. El caso iraní acaparó los focos de la prensa por el conflicto armado, pero las trabas burocráticas que sufrieron las delegaciones. Otros países pasaron casi sin el mismo nivel de debate público que provocó la polémica iraní. Se habla de un colegiado de Somalia. Habría sido vetado por el visado estadounidense, lo que desata serias dudas sobre si la neutralidad del arbitraje, que siempre exige la FIFA, se puede garantizar bajo un escenario donde la política de inmigración decide de forma selectiva quién puede viajar al torneo, y nadie de la FIFA puede llamarse a engaño. Antes del pitido inicial, The Guardian y otros medios ya venían informando sobre el laberinto de Infantino con Irán desde junio de 2025, casi un año antes de que rodara el balón. Las preguntas estaban sobre las graves consecuencias eran previsibles, pero la hipótesis de la FIFA consistía en confiar ciegamente en que la mano izquierda del propio Infantino y el propio peso de la inercia del mayor torneo de fútbol mundial bastarían para suavizar todas estas tensiones. Rodó el balón y surgieron problemas. La brutal rueda de prensa de Taremi demostró que esa teoría se caía. Ustedes y yo debemos alejarnos de las frías decisiones de los despachos para analizar qué sintieron los protagonistas durante esta durísima fase de grupos. Taremi, con 33 años, sabe que este es su último mundial. Vivió una noche de pesadilla absoluta tras fallar una pena máxima y ver cómo el gol del triunfo era anulado por un polémico fuera de juego. Pero no buscó excusas, ni cargó contra la decisión del VAR. Habló de la realidad de su vestuario,
de los ayudantes que no consiguieron sus visados, de los utilleros ausentes y de los periodistas que no pudieron cubrir la cita mundialista, cruzando fronteras de madrugada en condiciones extremas. El delantero asumió toda la culpa por su penalti fallado diciendo: superamos la fase de grupos, denle gracias a Dios. Si caemos eliminados, asumo la responsabilidad por fallar el penalti. Acto seguido, el atacante volvió a denunciar el calvario que rodeó cada partido de 90 minutos disputado en este torneo. Jugamos por nuestra gente de Irán, confesó con amargura. Queremos que ellos sean felices. Queremos brindarles una pequeña alegría. Deseamos mandar un sincero mensaje de paz para todo el pueblo iraní sin distinciones, para la FIFA y todos. Pero a nosotros nadie nos da tregua. Esa mezcla de dolor contra las instituciones y orgullo real por sus compañeros provocó que esta dura rueda de prensa diera la vuelta al mundo. En cuestión de horas, no presenciamos un discurso ensayado, sino pura emoción. Un capitán denunciando en directo lo que él y su vestuario llevaban soportando durante 3 largas semanas, a sabiendas de que le grababan, soltándolo sin filtros. El pase de Irán, tras empatar ante Egipto, quedaba colgado de un hilo dependiente de otros grupos. Necesitaban colarse entre los 8 mejores terceros de este nuevo y exigente mundial de 48 selecciones para 16avos, sin haber liderado su propio grupo. Una carambola que solo se resolvería al pitarse el final de cada grupo. Con el pitido final aún retumbando, reinaba la incertidumbre. Lo único seguro era que la cruda realidad denunciada por Taremi estaba contrastada, documentada y ya se había avisado internamente en repetidas ocasiones antes de estallar. Las dudas que abre este mundial no se van a resolver, por mucho que Irán avance en las eliminatorias o porque la FIFA decida publicar un comunicado oficial intentando apagar las duras quejas de Taremi. El verdadero debate de fondo es si esto marcará un antes y un después. ¿Cómo el fútbol internacional gestiona este peligroso cruce entre geopolítica y derechos de competición? Detalle de que hasta 15 oficiales iraníes vieran denegado su visado para Estados Unidos mientras competían en el torneo. Es un asunto tan serio y tan concreto como para que se olvide si más una vez suena el silbatazo final de esta fase de grupos. El propio Taremi exigió un responsable directo que pusiera orden. Pero en el momento de la verdad, nadie dio la cara. ¿Y ahora qué? Lo que ocurra tanto sobre el césped como en los despachos sobre cómo gestionar un cisma de este calibre marcará si esta gran incógnita llega o no a resolverse algún día. La neutralidad de la FIFA y su credibilidad están quedando seriamente en entredicho. Estamos aquí, y no por primera vez. El máximo organismo lleva años insistiendo en que el fútbol supera la política. El césped es un santuario neutral, donde los conflictos mundiales se congelan 90 minutos. Un argumento que nunca ha sido fácil de sostener, menos tras Qatar 2022 o la sanción a Rusia por Ucrania. Y ahora, menos cuando uno de los 48 equipos de la gran cita mundialista se ve obligado a cruzar una frontera antes y después de cada partido. Todo porque el anfitrión está en guerra con ellos. Entre el discurso de FIFA y la dura realidad de Irán no es una anécdota, es una contradicción estructural que este mundial hace imposible de ignorar. Lo de Taremi en la zona mixta no fue una simple queja, fue un testimonio, un relato crudo y directo de lo que ocurre cuando los que mandan en el fútbol mundial deciden no actuar. No pueden proteger los derechos básicos de un equipo clasificado con total merecimiento. Si la historia recordará este atropello, cuando pasen los años, todavía está por verse.